la causa de Lavallato sigue involucrando a los políticos de todo el mundo. En Brasil ahora está preso Michel Temer y despertó un montón de cuestiones al respecto para analizar con Horacio Calderón, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por estar Pero aquí. qué placer, después de tantos años. Después de tantos años nos volvemos a encontrar. No digamos cuántos, ¿eh? No, por Sobre todo favor. yo que soy viejo. Yo era muy joven también. Bueno, un poco consultarle cómo es el análisis de esta nueva novedad aquí en la causa con un Michel Temer, expresidente de Brasil, ahora preso. Bueno, yo creo que era algo previsible, porque ya de hecho había intentos de haberlo procesado cuando era presidente de Brasil. Obviamente por razones de orden institucional, evitar a lo mejor una crisis bastante profunda en el país, evidentemente, se esperó al momento en que él terminara su mandato. Ahora, las pruebas que hay en torno a su persona son irrefutables y eran irrefutables cuando él ostentaba el cargo de vicepresidente con Dilma Rousseff. En realidad, tendría que haber sido destituidos los dos, porque las causas por las cuales se destituyó a Dilma Rousseff, de alguna manera, le involucraban también a él. Fue una especie de golpe blanco, ¿no? Blando, perdón. Claro, claro. No, de alguna manera, sin hacer ningún tipo de juicio de valor ni nada. Yo siempre digo que para hacer un buen análisis o intentarlo, la ideología de uno la tiene que tirar por la ventana antes de hablar. Claro, se aplicó una situación con Dilma en la que él no se vio involucrado. Se lo soslayó a él, tuvo apoyo de sectores del poder de Brasil importantes en su momento, pero yo creo que este paso era inevitable, porque esto viene de muchas décadas atrás. Uno de los detenidos, que es un coronel João Bautista Lima Filho, ¿no? Fue su testaferro de hace muchísimo tiempo. Hay unas planillas, por ejemplo, que hacen que uno recuerde la famosa producción de Los Intocables, donde había que descriptar los signos. Había el nombre MT, la sigla MT se refería a Michel Temer, y se cree que el monto, ellos le dicen propina a los sobornos, ¿no? Le llaman propina. Ah, mira. ¿Por el 10%? Las propinas eran, el monto de las propinas en reales eran 1 billón, casi 2 billones de reales. Bastante. ¿No? Bueno, Linda no voy a poner, no nos vamos a poner a hacer el cálculo en dólares ahora, pero Linda estamos hablando de propina, una fortuna de plata. Ahora, cuando uno ve la situación que vive Brasil, pareciera que no logra escapar de la corrupción, y a veces uno desde Argentina dice, bueno, evidentemente de todo lo que me quejo veo lo de Brasil y ellos no tienen salida, ¿no? Porque asume Bolsonaro y a los 3 días agarran al jefe de gabinete de Bolsonaro también prendido en algo. O sea, es como que hay, como si fuera el sistema, todo el sistema político estuviera tocado. Yo he estudiado muchísimo la historia de Brasil y sobre todo la geopolítica de Brasil, ¿no? A lo mejor más que las cuestiones que son de orden coyuntural, como se llama ahora, el momento, Sí. ¿no? Y yo creo que la corrupción en Brasil, y la conozco muy bien, porque en alguna cuestión yo personalmente la he sufrido, justamente por no entrar en un círculo de corrupción. Yo perdí un negocio importantísimo con una empresa de primer nivel de acá de Argentina, ¿no? Con Brasil. Con Brasil. Es ¿Por decir, qué? en Brasil prácticamente es imposible hacer ningún tipo de negocios con el Estado o en el cual intervenga el Estado sin pagar una propina al gobernante o al ministro de turno o al quien tenga el poder de decisión. Yo al famoso Eduardo Cunha, que tuvo un papel fundamental en el juicio contra Dilma Rousseff, yo lo conocía acá en la Argentina, no tenía un peso, no tenía un real. Ahora, ¿no? usted- Y ahora... Te hago una pregunta, la corrupción en Brasil, porque cuando tuvo el escándalo en Cataluña era el famoso Sí. 3%, como Sí, decían sí, cuatro. sí. ¿En Brasil es parecido o es como acá, que directamente decían, bueno, vamos a hacer una obra y directamente no la hacían? Bueno, yo creo que eso depende de qué tipo de sectores, ¿no? Acá, por ejemplo, la principal acusación por la cual fue detenido Michel Temer es con el proyecto nuclear de Angra 3. Ese sería, digamos, el punto en cuestión. Pero el testaferro de él, que es, o Marrero. sería, hasta que no sea declarado culpable, se supone que es la presunción de inocencia vale, manejaba los negocios de Temer desde el año 1986 con una firma llamada Argeplan, que no tiene nada que ver aparentemente con la Argentina, ¿no? ¿Qué tenemos que ver con esa? Nada. Bueno, entonces el crecimiento
de los negocios que manejó Argeplan a través del coronel Lima Filio. Bueno, benefició, por supuesto, y tuvo mucho que ver en eso Michel Temer. Es decir, conociendo cómo se manejaba la corrupción en los tiempos desde Color de Melo, por ejemplo, hasta la fecha, yo diría que la corrupción es estructural y es muchísimo más grave que la existente en la Argentina, ¿no? Con la diferencia de que en Brasil hay gente que presa y acá no. Bueno, ahora cambió un poco. Ahora, si Temer esperaba que lo detuviera. Sí. Hoy uno ve la reacción del mercado brasileño, está bien, la bolsa de San Pablo cayó 1,3, pero el contexto general tampoco era tan favorable. Ahora, esto tendrá un impacto muy diferente de lo que fue el Lavallato con la institución de Dilma, porque esto no le pega a Bolsonaro directamente. Cuidado que esto es Lavallato también. No, pero digamos, el Lavallato cuando era partido gobernante el PT. Ahora esto es como, yo lo que veo de afuera digo, bueno, Bolsonaro no tiene nada que ver con Temer. No, absolutamente nada que ver con Temer. Bolsonaro es un actor nuevo, evidentemente. Es como Macri con los cuadernos en ese sentido. Sí, lo que pasa es que es muy complicado compararlo, porque lo que es el derecho brasileño, yo no soy abogado, pero uno trata de estudiar para estar de acuerdo cuando da una opinión, aunque sea mínima. Es totalmente diferente al de Argentina, ¿no? Ahora, lo que pasa es, en este momento particular, la acusación principal por la cual se probaría justamente la participación en hechos criminosos. Cuidado que la acusación del juez, que es el juez de Lavallato de Río de Janeiro, el que ordena la captura. Sí. No es un juez nuevo, no, es el que ordena la captura conjuntamente con este coronel, porque también está preso en este momento el coronel Lima Filio y la mujer del coronel Lima Filio. Acá lo hemos visto un poco también, ¿no? Sí. El cuadro bueno, no vamos a entrar con matrimonios. en cuestiones, porque yo no analizo política argentina en principio, salvo que esté conectado con la política internacional. Pero yo creo que la situación de Brasil es muy complicada. Yo creo que la presidencia de Bolsonaro va a ser una presidencia muy conflictiva. Él no va a poder responder a las expectativas de quienes lo votaron. Ahora, ¿por qué? Usted conociendo, perdón, ¿no? Usted conociendo Brasil y el tema de las empresas, Sí. ¿tiene un problema parecido al nuestro o sea, nosotros nos quedamos sin empresas de obra pública porque están todas Bueno, perdidas? está cartelizado. Por Está eso. totalmente Ellos cartelizado también tienen ese en problema. todo, ¿no? ¿Y a quién le Bueno, puede usted dar lo las obras mencionó. públicas Bolsonaro? ¿Perdón? ¿Bolsonaro con qué empresas va a trabajar? Bueno, el tema es justamente un poco lo que va a pasar acá. Acá también hay que cuidado que con todos, digamos, los convocados, los detenidos que hay, Sí, no los zafa arrepentidos, que son más que los procesados, porque acá hay una colección de arrepentidos. Bueno, allá va a tener un problema bastante serio, porque ¿qué pasa? Los directorios de las empresas, que además los nombran los accionistas, van a tener que renovarse y dar muestras de claridad en el manejo de los negocios. Porque obviamente va a estar todo bajo la lupa. Horacio, esta situación salpica solamente a la política y a los empresarios por lo que vemos de Brasil, o puede también tener un efecto en toda la región? Va a tener un efecto en toda la región, y de hecho esto tiene que estar sometido a investigación judicial. Es decir, a mí no me gusta aventurar absolutamente nada, pero nadie puede desconocer los vínculos de las grandes corporaciones, empresas de Argentina en negocios de Brasil. Yo no quiero ir al ejemplo, un ejemplo que a mí me perjudicó, por ejemplo, ¿no? Justamente por no prestarse uno a pagar sobornos o a involucrarse en ello, como ocurrió. ¿Y de qué manera? Me ocurrió a mí en la época de soborno? Carlos Menem, concretamente, ¿no? Usted sabe. ¿De qué manera piden sobornos? Bueno, piden sobornos, por ¿Cómo ejemplo, fue a su través de experiencia? testaferros. Por ejemplo, hay una planilla que está en este momento en la acusación, es parte de la acusación. Entonces, por ejemplo, en un caso particular, quien recibía el dinero, el coronel Filio, estamos hablando específicamente de esta acusación, ¿no? Sí. Sí. No de la totalidad, porque sería imposible hasta para uno, Este ejemplo, sí. uno que lo maneja a nivel macro. Sí. No, pero en este caso particular hay una planilla que detalla todas las empresas o las operaciones, por ejemplo la de Angra 3, en las cuales intervino Michel Temer como factor fundamental para que esos negocios se realizaran, ¿no? Por eso esa suma que se habla de
1,8 billones de... Porque si son billones de los, billones de los americanos, serían 250 millones de dólares aproximadamente, a 3,80 el cambio. Ahora, Diego, ¿esto en realidad afecta a la economía argentina o no? ¿Cómo se comportó hoy todo? Si vos te fijás por lo que hacía hoy el mercado de acciones argentino, que es muy pequeño y no es lo mismo que el mercado brasileño, es más grande, empezábamos en un día verde, como el resto del mundo, contagiado por las noticias de la Reserva Federal Americana, y después se dio vuelta completamente y caímos igual que Brasil. Lo que preocupa, y por eso la pregunta sobre Bolsonaro, es que uno de los puntales sobre los cuales uno ve un escenario optimista Argentina es que Brasil no se refríe. Claro. Ya tuviste esta semana una revisión hacia la baja del crecimiento de la economía brasileña del 2,3 al 2%, según economistas que encuesta el Banco Central. Y eso es un poco donde está plantada la preocupación. Si Bolsonaro va a seguir con esta luna de miel y si va a poder llevar sobre todo adelante la reforma del plan de pensiones. Yo creo que va a estar eso realmente muy complicado y yo creo que hay un camino totalmente divergente de la antigua alianza entre Argentina y Brasil en el marco del Mercosur, ¿no? Que fue un cartón pintado en el cual hubo dos actores, que fueron Argentina y Brasil, y los otros dos Paraguay y Uruguay, más Venezuela así un poco... ¿Vos crees que se van a bifurcar los caminos? Se bifurcan los caminos. Y vamos hacia un tratado de libre comercio con Brasil. Claro, punto. Yo creo que va a haber muy complicada la situación futura, porque a escala global está complicado. Sí. Es decir, a escala global yo a veces escucho insertar la Argentina en el mundo. Genial, ¿en qué mundo? Porque hay que elegir los actores. ¿En cuál de todos los sectores? A ver, yo digo, por ejemplo, a ver qué mundo. Estados Unidos. ¿Y dónde va? Si Estados Unidos tiene una grieta peor que la nuestra, por ejemplo. Bueno, por lo menos caímos del lado bueno, nos dejaron mandarle los limones y la carne, no está mal. Bueno, pero digamos, eso por un lado. Hablamos de Europa. ¿A dónde va Europa? Europa está en un proceso también de desintegración. Ya la Unión Europea existe un poco en la letra, pero no en el espíritu. No, entonces uno recorre China, por ejemplo, también es otro actor, ¿no? Que está interviniendo globalmente de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados, intervenciones militares, etcétera. Está haciendo una expansión de poder blanda a través de la exportación de chinos. Lo estamos viendo nosotros, ¿no? Ahora es un tema, yo digo, muy complicado. Amplio. Y si me dejan un segundo nomás, yo creo que estamos atravesando un final de ciclo histórico que duró 5 siglos. Entonces nosotros sabemos qué pasó en estos últimos 5 siglos. Unos dirán, de acuerdo a la óptica política, tendrán un análisis, otros tenemos otra, pero lo más grave es que no sabemos cuáles son los escenarios más probables que nos van a tocar en un futuro a nosotros. ¿No podemos prever ninguna? Es muy complicado porque puede haber enfrentamientos graves, de hecho los hay. Ahora, por ejemplo, vuelve a resurgir el conflicto en Ucrania, que lo veremos en muy poco tiempo, con las elecciones en Ucrania. Estamos viendo una cuestión en Medio Oriente que yo creo que de manera casi irreversible, a lo mejor, ojalá me equivoque, yo estuve en Jordania, estuve en Israel y estuve en territorios palestinos hace no tanto tiempo, a fines del 2016, y ahí ya en ese momento nos anticiparon que iba a haber un rematch, o sea, una especie de revancha entre Israel y el Hezbollah libanés e Irán. Entonces, si esto ocurre, vamos a ver un nuevo conflicto. Además tenemos otro conflicto no demasiado visto, que es el conflicto de Venezuela. Y el conflicto de Venezuela va a impactar necesariamente en Brasil, en la Argentina. ¿Puede haber una intervención de Brasil ahí militar? Yo pienso que uno de los actores que podría llegar a intervenir sería Brasil, y el otro actor, por supuesto, que sería la punta de lanza, es Colombia. En lo principal, por la cercanía entre Trump y Bolsonaro, en este caso. Claro, y además hay una cuestión. Yo soy un fanático de la doctrina Drago de la Argentina de no intervención en los asuntos internos de terceros países, ¿no? Entonces, yo no estoy demasiado de acuerdo en intervenir, salvo en el aspecto retórico de respaldar la defensa, sobre todo de los derechos humanos, que están siendo conculcados por el régimen de Nicolás Maduro, eso no cabe ninguna duda, pero yo creo que los problemas internos, la crisis interna de Venezuela, no la van a poder resolver como sería deseable los mismos venezolanos. Claro. Entonces, esto presenta cierto tipo de tendencias que podrían, converger en una intervención de países, en principio limítrofes. Yo diría que la punta de lanza podría ser Colombia,
luego también Brasil, y por último a lo mejor una intervención de otro tipo de Estados Unidos, porque todo el mundo habla de Estados Unidos, va a intervenir. ¿Alguien Claro. tiene idea lo que es una intervención militar? Tardaría un año en prepararse. Necesitaría 10 brigadas estadounidenses, toda la fuerza, prácticamente la masa de la Ya- Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y Ya esperar están que ningún enviando aliado de algunas Venezuela a intervenga, Colombia. ¿no? Claro, entonces, Muy interesante. Vamos a tener que debatir entonces el nuevo panorama que nos Es un trae panorama el mundo en los diferentes conflictos. global ¿no? y regional, extremadamente complicado. Muchas gracias Por por, favor, estar gracias con por invitarme. nosotros No, por favor, aquí. gracias. Seguramente lo vamos a Pero invitar cuando quieras, nuevamente. además de acá de los acompañantes, y anda con mucho gusto. ¿Cómo no? Ahora que has regresado de Moscú, Sí. ¿de Rusia con amor? A Rusia con amor. O sin Bueno, amor. también es otro actor para analizar, ¿no? Rusia, en otro momento. Muchas gracias. Quédense enseguida, regresamos después del corte.